El tema que abordaremos es el miedo al fracaso, debido a que consideramos que una de las causas de los problemas de aprovechamiento académico tiene que ver con los propios bloqueos ante las autoexigencias, miedo al fracaso, el perfeccionismo o las presiones externas. Por lo que identificar las áreas en las que este problema es constante o lo incentiva es necesario, ya que suele manifestarse mediante un excesivo pavor a los exámenes, a las expresiones orales en clase y a una ansiedad junto a un miedo perseverante. El poder brindarle al alumno un ambiente en el que pueda enriquecer sus errores y que pueda verlo como un aprendizaje en lugar de un fracaso es esencial para que su aprovechamiento académico se vea favorecido. Para el grupo de problemas a considerar, tomamos en cuenta estos puntos que podemos ver aquí en la diapositiva, comenzando por el rechazo social, ya que consideramos que si el estudiante no se siente bienvenido y más bien se siente excluido por parte de sus compañeros de clase, el estudiante puede que comience a faltar. Siguiendo por la comparación entre los alumnos por sus calificaciones. Esto está muy normalizado que los alumnos, después de recibir sus calificaciones o que los califiquen, este, comiencen a comparar quién es el que sacó mayor y menor calificación. Lo que no se toma en cuenta es que muchas veces esto conlleva que los que tienen una menor calificación sean motivo de burlas. Incluso cuando el profesor dice las calificaciones en voz alta y menciona, por ejemplo, un 6 de algún compañero, los demás comienzan a burlarse o a murmurar. Entonces el alumno puede sentir vergüenza. Y esto es realmente un problema. Siguiendo por la pérdida de motivación, siguiendo por la falta de interés por brindar ayuda a los alumnos. Esto es muy importante, ya que muchas veces cuando los alumnos no se presentan a clases, no participan o no entregan tareas o actividades de clase, sucede que el profesor simplemente no los toma en cuenta. Y toma en cuenta a los que participan, entregan tareas y asisten, porque se supone que ellos son los que realmente sienten el interés por estar ahí y aprender. Pero lo que deberían de tomar en cuenta es el por qué está sucediendo eso. ¿Por qué el estudiante no asiste? ¿Por qué el estudiante no está entregando trabajos? ¿Por qué no participa? Muchas veces puede ser un problema familiar o personal en el cual el profesor quizás pudo haber ayudado, tal vez eh, ideando o hablando con el alumno sobre cómo poder llevar la clase o la entrega de trabajos de una mejor forma en la que él pueda entregarlo y no le afecte en su calificación y pueda aprender. Y esto pues pudo haber ayudado al alumno. Pero muchas veces no se hace, muchas veces simplemente los dejan irse y ya. Y no se les toma en cuenta. Siguiendo por la idealización de la calificación perfecta, este va de la mano con la comparación entre los alumnos por sus calificaciones, ya que los alumnos siempre aspiran a tener un 10, que es la calificación como la idealización, mm, ya sea por sus familiares que le exigen esto o por sí mismo que se autoexige sacar esa calificación. Eh, ¿Qué pasa? Que el momento en que el alumno recibe la calificación posiblemente no tenga esta calificación que es el 10 y tenga una menor, el alumno se puede sentir eh, que no lo ha hecho bien y por lo tanto ha fracasado, cosa que no es verdad porque una calificación no nos define o realmente no te muestra el conocimiento que has adquirido. Siguiendo por el favoritismo estudiantil. Muchas veces los profesores tienden a tener sus favoritos en los grupos, ya sea porque son los más aplicados y dejan de lado los demás alumnos, cosa que no debería pasar, porque muchas veces los alumnos pueden sentirse menos o que no son tomados en cuenta. Siendo por la baja autoestima, el ambiente familiar
y la presión de padres. Estos tres juntos pueden, pueden afectar demasiado al estudiante, ya que si en casa se nos exige sacar buenas calificaciones o se nos llega a manipular diciéndonos, por ejemplo, yo te estoy pagando la universidad, lo mínimo que puedes hacer es darme buenas calificaciones, o por favor recíbete porque yo siempre quise estudiar la universidad, tú tienes la oportunidad, o si hay problemas familiares. Entonces, todo esto afecta al alumno. Muchas veces no es porque el alumno tenga miedo a defraudarse a sí mismo, sino más bien a los demás, cosa que no debería ser así. Siendo por los valores dentro y fuera del aula, y por último, la autoexigencia, que ya lo había mencionado un poco, cuando el alumno no se siente que ha cumplido su meta, que si tiene, por ejemplo, si se propuso sacar buenas calificaciones pero no las pudo obtener, entonces esto se lo puede llevar a hacerse sentir mal, a autosabotearse y dejar de lado el aprendizaje, sino más bien el querer alcanzar esa calificación y no tener en cuenta que lo que realmente debería de exigirse a sí mismo es aprender, no tanto tener un 10 o una calificación aceptable. ¿Qué nos impide alcanzar la condición deseada? Pues el primer punto que se puso en esta presentación es que el sistema no tiene la capacidad para abordar completamente estos asuntos. En algunas escuelas se dan situaciones que son tratadas principalmente pues entre el profesor-alumno, pero si esto no se logra, entra en la situación USAER, que es los servicios de apoyo a la educación regular. Esto en los casos exitosos, ya que muchas escuelas o institutos no le dan seguimiento a este tipo de problemas por el ahorro de gastos o el ahorro de tiempos. El segundo punto que se agregó fue que el alumno no puede presentar un buen aprovechamiento, es aquel que engloba el ambiente familiar y los problemas personales, debido a que el estudiante le da mayor prioridad a aquello que lo afecta emocionalmente, dejando de lado pues los aprendizajes académicos, teniendo consecuencias como problemas emocionales, o yéndonos más a futuro, pues la falta de oportunidades al querer ingresar a nuevos programas educativos, como por ejemplo la universidad, ya que si no se tienen buenos conocimientos, que esos son a partir de la secundaria. O sea, todos los conocimientos son importantes, pero a partir de la secundaria se toman en cuenta porque van elevando la capacidad, por ejemplo, matemática, de lectura. Entonces, esto no permite que puedan ingresar a estos nuevos programas y pues caen en una etapa depresiva por ese miedo constante a fracasar. Grupo de causas potenciales identificados. Tenemos las dificultades en el futuro. Como se hablaba anteriormente, los estudiantes que tienen un bajo rendimiento académico pueden tener dificultades para ingresar a un programa universitario o obtener un buen trabajo pagado en el futuro. Y luego van las dificultades emocionales, que son aquellos como el estrés y la ansiedad, que asociados con el bajo rendimiento académico, ya que pueden causar problemas emocionales como la depresión, el aislamiento social y la falta de motivación. Seguido de los problemas de comportamiento. Los estudiantes con bajo rendimiento académico pueden tener más probabilidades de tener problemas de comportamiento en clase, como la falta de atención, la falta de interés y la falta de respeto por las reglas. Bueno, ahora están las causas claves identificadas y a verificar. Tenemos las causas, las cuales son 5. La primera es las expectativas excesivas de los padres o de la sociedad en general. Estos dos grupos de personas son aquellas que
le encargan o le cargan de más la mochila al alumno, por así decirlo, de expectativas, de comentarios, de lo que se espera que den y hace que tengan un miedo a decepcionarlos. Entonces, este es el primer punto. Luego hablamos sobre las experiencias previas del fracaso escolar o situaciones negativas relacionadas con la educación. Si pongamos un ejemplo, si un alumno de sexto grado en quinto no tuvo un buen desempeño, sacó malas calificaciones, él va a tener expectativas negativas en ese siguiente año de que no va a poder, se va a cerrar en un círculo de negatividad, haciendo que esto cause o tenga consecuencias negativas. Luego va la falta de habilidades para el estudio y la organización. Van tomadas de la mano estos conceptos como el estudio y la organización, ya que hay que ser buenos para esto y no hay muchas personas que lo sepan hacer, al menos no al 100%, y esto afecta de alguna u otra manera su concentración para estudiar. Entonces esto hace que se desenfoquen de lo que de verdad importa. Luego está la presión por parte de compañeros y la competencia. En un grupo de cualquier grado, siempre va a haber esa competencia entre los que sacaron 10, los que sacaron 9 esta vez, y esa presión hace que uno se cierre a a comentarios de que no voy a poder, de que tengo que ser mejor que el otro, entonces se van a enfrascar más en la posición que en tener los aprendizajes. Luego van los problemas emocionales y de autoestima. Si no tienes un buen autoestima, si no logras retener, no retener, porque esto es, se trabaja diariamente, pero tener problemas en casa, tener problemas de amistad, tener problemas en cualquier parte va a hacer que estés mal emocionalmente y no vas a poder dar el 100 de ti mismo en el rendimiento académico. Luego están las claves identificadas. Reconocer y gestionar las emociones asociadas al fracaso, como la ansiedad y el miedo. Desarrollar habilidades para el estudio y la organización, como la gestión del tiempo y la planificación. Cultivar una mentalidad de crecimiento y aprendizaje en lugar de una mentalidad fija que se enfoca en el éxito inmediato. A verificar. Observar si el miedo al fracaso está afectando el rendimiento académico y en qué medida. Identificar si hay problemas emocionales subyacentes y buscar ayuda profesional si es necesario. Evaluar si se están utilizando estrategias efectivas de estudio y organización y ajustarlas. Esto es todo por mi parte, espero que haya quedado claro y seguimos con la presentación. Continuando, veremos las soluciones potenciales que hemos encontrado. Primera solución que tenemos es dar pláticas al inicio o al final de las clases. Estas pláticas serían motivacionales y nos deberían de estar ayudando a dejar de compararnos con otros compañeros y sentirnos inferiores o superiores con respecto a las calificaciones. Otras soluciones es dar las calificaciones en privado y si el profesor necesita hablar con nosotros con algo de nuestras calificaciones, que lo haga de forma privada y nos lo comunique en un tiempo en el que tenga, no que lo anuncie en el grupo, sino que nos lo diga de una forma más privada. Otra solución es fomentar los valores tanto en el hogar como en el aula de clases. Esto nos ayuda a crear conciencia de nuestros actos y cómo es que puede afectar a los demás. También tenemos crear grupos de estudio y de ayuda, que sería más bien entre los mismos estudiantes y compañeros. Estos se verían reforzando entre ellos mismos los temas que no estén comprendiendo y en sí ayudarse. Continuando con la solución, nosotros hemos creado
eh, un programa donde el alumno debe asistir a actividades extras y estas actividades se llevarían los días viernes y sábados. Las actividades son muy sencillas, vienen actividades manuales, deportivas, valores, consejos para exponer y evitar pánico escénico, enseñar métodos de estudio, identificar métodos de aprendizaje, trabajar con el autoestima, educarlos para que sean más responsables y desarrollen su capacidad de esfuerzo. Estas actividades extras se las aplicarían a los niños que identifiquemos con un bajo aprovechamiento académico, y lo que haríamos sería hablar tanto con el alumno como con los padres, ya que estos nos deben dar el permiso de que los niños asistan a estas actividades extracurriculares. Y esto sería todo por parte de la explicación de las posibles soluciones. Bueno, una de las soluciones que se puede plantear es tomar como el caso de Japón, que en Japón el miedo al fracaso es muy común debido a que la educación allí es muy exigente. Entonces, una de las soluciones que pueden haber serían orientación y apoyo emocional. Por ejemplo, en Japón, esta orientación y apoyo emocional se da de manera en que en las escuelas hay los propios maestros o hay personas también que se encargan de dar apoyo a los alumnos y de ayudarlos en ese sentido. También otra solución sería programas de tutoría. Algunas escuelas implementan esta debido a que por tan exigentes que son la educación y las materias, algunos alumnos al no comprender o al estresarse, pues tienden a ir a programas de tutoría que implementa la escuela después de clases, como si fueran un extracurricular o una clase como de apoyo. Otro sería enfoque en el desarrollo integral, no tan basado en el aprovechamiento académico, sino que también pues ayuda a su desarrollo integral y a cómo se relacionan con las demás personas y cómo socializan, ya que en está sus como extracurriculares, ya sea como de deportes o así, que les ayudan de cierto modo a no sentir tanto el estrés o a poder sobrellevar lo que sería pues el miedo al fracaso. Y otro sería apoyo a la transición educativa. Las escuelas e instituciones también se enfocan en apoyar a las personas cuando cambian de nivel académico, de grado, o sea, de secundaria, o sea, como cuando hacen un examen de prepa, o sea, hacen el examen de la universidad, de prepa a pasar a universidad, hay como cursos en los que les enseñan lo que va a venir en los exámenes y de cierto modo los ayudan a prepararse en su transición educativa. Bueno, estas serían las soluciones, algunas soluciones que pueden ser de ayuda y que se están implementando en Japón y también deberíamos de poder implementar pues acá en México. Buenas tardes, sean bienvenidos al Noticiero de las 4, en donde nuestra compañera Judith nos ayudará a hacer unas encuestas o a preguntarles a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California, más como en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, el cómo viven este miedo al fracaso, el cómo lo están experimentando o si en algún momento lo han vivido o si es que nunca han pasado por eso. Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en la Facultad de Humanidades y vamos a preguntarle a algunos estudiantes que si tienen miedo al fracaso. Acompáñenos. Hola, muy buenas tardes, les quisiera hacer unas preguntas. ¿Me podrían ayudar? Sí,
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, estamos haciendo una entrevista y estamos preguntándole si tienen miedo al fracaso. ¿Nos podría decir si usted tiene miedo al fracaso? Sí, ¿me permite el micrófono? Bueno, pues yo sí tengo miedo al fracaso porque tengo miedo de decepcionar a mi familia, ya que pues mi familia es la que ha dado mucho y ha sacrificado demasiado para yo poder estar aquí estudiando en la universidad. De hecho, estoy estudiando para un examen y siento que es algo que lo hago por compromiso, pues mi familia ha dado todo y ha sacrificado tanto y yo quiero pues pagarles con mi graduación, pero eso conlleva mucho miedo porque pueda tener malos resultados y eso hace que me estrese demasiado, que tenga mucho sueño. Y eso es lo que me da miedo, decepcionar a mi familia. ¿No ha pensado que este miedo que tiene se lo han hecho psicológicamente a usted y que le está afectando mucho en su aprovechamiento académico? En algún momento lo llegué a pensar, pero no lo llegué a profundidad porque pensé que era más como un compromiso mío que tengo que hacer con mi familia. Sentía que yo lo tenía que hacer porque es algo que yo les debo y no lo había pensado de esa manera y ahora que lo pienso es como algo que wow, porque o sea, quiere decir que pues realmente es como una presión y eso hace que pues o me enfoque en una materia o me enfoque en otra o no tenga un balance entre ellas y se me complica demasiado. No he estado aprendiendo mucho realmente, he estado más como memorizando la información, pero eso no me estaba ayudando mucho, pues solo es como memorizar pero no aprender y eso hace que no tenga el mejor rendimiento académico ni tampoco pueda tener una buena educación. Muchas gracias. Gracias. Quiero llorar. Bueno, ya entrevistamos al joven. Ahora vamos a buscar a más personas que nos quieran ayudar o apoyar con su miedo, platicándonos un poco sobre su miedo. Hola, buenas tardes. ¿Nos quisieran apoyar con una entrevista? ¿Sobre qué es la entrevista? Sobre el miedo al fracaso. ¿Me podría decir si usted tiene miedo al fracaso? Pues yo creo que es más que cambien tus expectativas. No sería tanto miedo al fracaso, sino más que tal vez lo que pensabas no sería lo mismo a lo que vas a llegar a ser. Y pues sí, tu estancia dentro de un lugar cambia tus expectativas a grandes rasgos y tal vez sí es miedo al fracaso, pero si no a una idea que tú tenías, pero ya no se pudo dar, o lo imaginabas distinto. ¿Y usted piensa que esto le está afectando a usted en su rendimiento académico? Sí, porque no es la misma idealización que tienes, entonces para bien o para mal, cambia tu manera de ser y aunque uno no quisiera, siempre termina cambiando las cosas. Gracias. ¿Usted nos podría decir si tiene miedo al fracaso? Sí, ¿Por qué? porque se nos ha inculcado que el fracaso es algo malo, pero de vez en cuando debemos perder algo para aprender de ello y valorar nuestras cosas, o sea, valorar nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Y pues de vez en cuando está bien perder, no verlo como un fracaso, sino como una manera de aprender algo nuevo, de ahí basarte y ya no ponerse triste por eso. La vida es larga. Sí, muchas gracias. Les agradezco mucho tiempo. Bueno, ya para concluir con estas entrevistas, llegamos a la conclusión de que sí tienen miedo al fracaso, pero también dependía de cómo se le inculcaban, como decía la compañera, ya que ella no lo ve tanto miedo al fracaso. O sea, no lo ve de esta manera como un miedo, porque ella sabe que puede que a veces falle, pero puede seguir mejorando. Y eso es todo.